Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidas otra vez a otra de las charlas que hemos organizado desde la Asociación Creciendo Juntos de Zamora. Mi nombre es Laura López, soy asesora de lactancia de la asociación y bueno, en esta situación tan extraña que nos ha tocado vivir a todos, ¿no? De cuarentena y de no poder acudir a sitios donde reunirnos de forma física y compartir información y conocimiento y experiencias, pues se nos ocurrió hacer este apoyo en cuarentena, ¿no? En el que hemos incluido, o bueno, que Francisca nos ha dejado incluirla, le pusimos la petición y muy amablemente la aceptó. Es la segunda vez que colabora con la asociación Creciendo Juntos y se lo agradecemos en el alma, su trabajo incansable. Bueno, voy a haceros una pequeña presentación que, bueno, es corta pero intensa de quién es Francisca, por si hay alguien que todavía no la sitúa. Francisca Fernández Guillén, leo para no dejarme nada atrás. Es premio a la defensa de los derechos humanos en el nacimiento por la organización internacional Human Rights in Childhood, miembro del Colegio de Abogados de Madrid desde 1994, es especialista en negligencias médicas, en particular en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Ha obtenido numerosas sentencias favorables en casos de niños y mujeres que han fallecido o sufrido lesiones como consecuencia de negligencias médicas en el parto, incluyendo una resolución favorable de Naciones Unidas condenando a indemnizar a la víctima por violencia obstétrica. Esto es súper importante. En los últimos 17 años ha trabajado para asociaciones de usuarios de servicios de salud, colectivos profesionales e instituciones públicas en materia de derechos del paciente y bioética. Es socia fundadora de la asociación El Parto es Nuestro y actualmente colabora con el Observatorio de la Violencia Obstétrica y organizaciones de ayuda a familias de niños con parálisis cerebral. Dirige su propio despacho profesional especializado en la defensa jurídica de las víctimas de negligencias médicas y maltrato a las mujeres en el ámbito de la ginecología y la obstetricia. El despacho cuenta con la colaboración de grandes especialistas en derecho laboral y maternidad y derecho administrativo. Ahí es nada, Francisca. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Todo tuyo. Gracias a vosotras por invitarme. Pues cuando quieras, si quieres empezamos con la presentación y luego abrimos turno de preguntas y debate para las personas que nos están acompañando. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla para que podáis, no sé si lo estáis viendo ya. ¿Veis el PowerPoint? Espero que sí. Se ve muy bien. Yo lo veo muy bien. Vale, pues muchas gracias. Bueno, todo tuyo, Francisca. Muy bien. Voy a reducir aquí un poco la ventanita. Vale, pues quería introducir mi presentación, que es un intento de ofrecer un esquema, una visión general de cómo se puede reclamar por malpraxis de todo tipo en la atención obstétrica, hablando de la responsabilidad sanitaria. La responsabilidad sanitaria puede ser muy variada, civil, puede ser penal, puede ser una responsabilidad disciplinaria cuando se incumplan los deberes que el profesional tiene respecto a la institución para la que trabaja, en este caso los servicios públicos. Puede ser también una responsabilidad deontológica cuando incumpla una serie de deberes que están recogidos no en leyes, sino en los códigos deontológicos tanto de los médicos como de las enfermeras. Empezando por la primera, la responsabilidad civil. Es muy sencilla, se basa en que, para decirlo de la manera más fácil, en que toda persona que causa un daño a otro está obligado a reparar el daño que ha causado. La penal, como todas imagináis, consiste en que si la persona incumple algún tipo penal, es decir, alguna conducta prohibida por el Código Penal y específicamente recogida ahí, deberá responder penalmente, con multas o, en casos extremos, privación de libertad. Dentro del ámbito penal, los incumplimientos más comunes son incurren en delito de lesiones o de homicidio. La responsabilidad patrimonial, por su parte, es la responsabilidad que tiene la administración pública por un funcionamiento anormal o normal, en ambos casos, de sus servicios. Es una responsabilidad frente al ciudadano administrado que usa los servicios públicos. ¿Me quedo aquí? Sí, puedes dejar. Sí, quédate aquí. Yo te voy avisando si quieres cuando Vale. cambiemos la presentación. Porque ahora estoy en una fase como de introductoria. Decía que la responsabilidad patrimonial de la administración es frente al administrado desde los servicios públicos, por un funcionamiento anormal.
También en este ámbito, cuando un profesional de la salud, sea el que trabaja, es un servidor público que trabaja para el servicio de salud, ha incurrido en responsabilidad en alguna conducta negligente, tiene la obligación de, o más que él tenga la obligación, la administración le puede exigir a él que pague las cantidades que el Estado o la comunidad autónoma, es decir, la administración pública, ha pagado a la víctima, es decir, que le resarza directamente. Esto es algo que sería muy útil para evitar conductas repetidas, ¿no? por profesionales repetidamente, insistentemente negligentes y para, digamos, evitar que seamos todos los ciudadanos los que al final paguemos las consecuencias de la dejadez, de la imprudencia o de la mala praxis de algunos profesionales. Había hablado ya de las obligaciones deontológicas. Estas se recogen en estos códigos que podéis, quien tenga interés puede ver, por ejemplo, en la página de la Organización Médica Colegial. Está el código deontológico de los médicos y en las páginas normalmente de los colegios de enfermería de toda España están los de las enfermeras. Esto es muy importante porque una de las vías de reclamación, que luego os explicaré, es frente a los comités deontológicos de ambos colegios profesionales. Es una de las soluciones que hay, bueno, unas vías más que soluciones, porque no es que sean especialmente eficaces, lo que ocurre es que es importante empezar a llamar a estas puertas y empezar a utilizar estas vías. Pero bueno, es uno de los recursos que existe a la disposición de quienes hayan sufrido daños durante la atención obstétrica. Y ya entrando en las responsabilidades concretas de los profesionales de la salud, tengo que decir que lo primero es que una responsabilidad es el fruto del incumplimiento de una obligación. Entonces hay que definir un poco qué tipo de obligaciones tienen los profesionales de la salud hacia nosotros los usuarios y hacia los servicios para los que trabajan. La primera es, obviamente, prestar un servicio. En muchos casos de violencia obstétrica que he llevado, lo que ocurre es que hay un abandono, hay un incumplimiento de esos deberes. Igual que hay una medicalización excesiva del parto, ocurre que mujeres que sí necesitan una asistencia inmediata y rápida son abandonadas. Esta obligación no es digamos, un paradigma de nuestra profesión, es decir, que no es una obligación de resultados, es decir, el médico o la enfermera, la comadrona no están obligados a proporcionarnos un resultado, un bebé sano, una madre sana siempre, pero sí a utilizar todos los medios que la ciencia, la técnica pone a su disposición para evitar un mal resultado. Aquí es muy importante que algo de lo que no se suele hablar, y es que el medio más valioso, el más escaso, es el tiempo. Es decir, ese es el recurso que no se nos dedica. La medicina defensiva lo que dice es que los médicos y profesionales de la salud en general deben utilizar todos los medios para no ser demandados. Se les olvida este medio del tiempo, ¿no? Es decir, no se trata de usar forces, quirófanos, cesáreas y toda la artillería de recursos que ofrece la obstetricia moderna. Eso no les va a proteger, como dice la medicina defensiva, porque en la mayoría de los casos el recurso del que se ha privado a la mujer es ese, ¿no? Es una atención respetuosa, cuidadosa y ofreciendo tiempo para que el proceso se desarrolle con normalidad. Otros deberes asociados al ejercicio de las profesiones sanitarias es el de respetar los derechos de los pacientes. Por un lado estaría el derecho a una atención de calidad, que sea conforme con la buena praxis. Y por otro, el cumplimiento de otros deberes, por ejemplo, relativos al consentimiento informado, que no son tanto englobables en la categoría de práctica clínica, sino en la de los derechos. Empezando por el derecho a la buena praxis, se deriva del derecho de toda persona a la integridad física, es decir, a que se preserve su salud. En este sentido, hablamos de una conducta que se acomoda a la buena praxis o a la lex artis y otra conducta que se aleja. Para valorar si una conducta es conforme o no a la lex artis, nos tenemos que fijar en la evidencia científica. A veces se reduce la evidencia científica a determinados protocolos. Bueno, ¿qué es la evidencia científica? Es un concepto que es variable. Para saber cuál es la evidencia científica hay que estar a aquellos protocolos o estudios que son de la mayor calidad. No todo vale. Por eso yo digo que hay protocolos y protocolos. Es decir, hay protocolos que son unas guías maravillosas de práctica clínica que se ajustan a los últimos estudios, que están actualizadas,
que son revisados, protocolos que son revisados con la debida frecuencia y que son de buena calidad y son un buen instrumento para lograr una atención de calidad. Hay otros, como decía, que están muy alejados de la evidencia científica, que no tienen este sistema de revisión, a veces ni autoría, y que, en fin, pues no constituyen un parámetro adecuado para valorar la calidad de la atención y casi que es una obligación del profesional apartarse de ellos. Debo decir, sobre todo en relación a los protocolos, que no son normas jurídicas y no son, por lo tanto, de obligado cumplimiento, no solo para el profesional, que eso está claro, si un profesional tiene una buena razón para apartarse del protocolo, debe hacerlo, sino que tanto si son buenos como si son protocolos, quien no tiene obligación de someterse a ellos siempre es el paciente usuario. Es decir, incluso cuando una intervención es buena, tiene beneficios, está indicada, eso no quiere decir que automáticamente la persona tenga que someterse a ella, porque frente a esta recomendación está su derecho a aceptar o rechazar las intervenciones que se le propongan. Bien, esto en cuanto al derecho a una atención de calidad. Respecto a los derechos de los pacientes, los más importantes y los que con mayor frecuencia se vulneran en el caso de la obstetricia serían el pedir el consentimiento informado de las mujeres. En esta sentencia, de la que luego os hablaré con un poco más de detalle, esta resolución, perdón, de Naciones Unidas, del Comité para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, se dice que hay un abuso de la idea de necesidad médica para hurtar a las mujeres su derecho a tomar decisiones informadas en todo momento, durante el embarazo, el parto y el puerperio. Es un derecho fundamental, un derecho humano que deriva de la dignidad de la persona. Porque la persona es un fin en sí mismo, es decir, por muy indicado que esté determinada intervención, que en la mayoría, en mi práctica, la mayoría es que carecen de una indicación válida, que es lo más dramático, pero bueno, me voy a ir al otro extremo. Incluso cuando una intervención estuviese indicada, solo la persona puede decidir por sí misma cuál es el bien para ella, porque no es una cuestión técnica. Tomar decisiones sobre la salud y la vida nuestra y de nuestros hijos es un proceso que incluye valores, prioridades e intereses propios de la persona. El consentimiento será escrito cuando se trate de intervenciones quirúrgicas, también cuando sean intervenciones lesivas, aunque no sean propiamente se puedan llamar quirúrgicas. Y en cualquier caso, aun cuando no sea escrito, debe de existir. Es decir, debe haber un proceso, como mínimo verbal, en el que la persona sea informada de los pros, contras, indicaciones y sobre todo alternativas de lo que se les propone. Después de ese proceso, que es un proceso de comunicación, que no debe confundirse con la hoja es otra cosa, la persona va a decidir libremente y optar por esas alternativas, de forma que si no se les estuviesen ofreciendo alternativas, tampoco se estaría cumpliendo con este derecho a la decisión. Otro núcleo importante de derechos de los pacientes y usuarios es el derecho a que se proteja su intimidad, con la contraprestación de que los profesionales han de guardar secreto también sobre aquellos hechos que conozcan con motivo de la relación asistencial. El derecho a la intimidad en nuestro país, bueno, nos queda mucho camino, hemos avanzado, sobre todo en cuestiones de arquitectura de las maternidades, pero aún tenemos que seguir profundizando. También la Ley de Protección de Datos ha contribuido a que tomemos más conciencia de este derecho. Y bueno, hay una serie también de derechos accesorios. Bueno, antes de hablar de derechos más accesorios, voy a hablar de uno que es muy importante, que es el de la dignidad, porque aunque es un concepto, digamos, muy abstracto, sí que luego es utilísimo para delimitar estas responsabilidades de los profesionales y de ahí se derivan luego muchos derechos concretos. Por ejemplo, del derecho a la dignidad se deriva el derecho a no ser nunca sometidas a intervenciones o simplemente que los estudiantes estén presentes en un parto. ¿Por qué? Porque si yo soy un objeto en mí misma, si soy un fin en mí misma, no estoy al servicio de los estudiantes para que ellos aprendan. Si ellos quieren aprender algo, tendrán que pedir permiso o practicar con modelos que no sean personas de verdad. En fin, tendrán que hacer lo que quieran hacer, pero digamos que las mujeres no estamos allí para servir a nadie, ¿no? Para servir en su formación. Y además, siempre lo digo, lo mejor que se puede explicar, enseñar a los estudiantes por parte de sus tutores es a respetar la dignidad de las personas a las que atienden. Y esto pasa por no estar presentes en un momento tan íntimo como es el parto sin permiso, consentimiento
de la familia, de la mujer, de su acompañante, porque es un acto íntimo familiar en el que, desde luego, sería generosísimo por parte de estas personas ceder en su intimidad para permitir la presencia de estudiantes o residentes, me da igual, quiero decir, de personas que no estén adscritas al cuidado estricto de la mujer y del bebé. Todo lo demás, pues, sobra, no pueden estar ahí. Bien, ya hablando de otro tipo de derechos, uno que es muy importante para luego la defensa de los pacientes es el de cumplimentar la historia clínica. Siempre recibo muchas consultas, muchas quejas de que se anota tarde, mal o nunca sucesos importantes de la atención en la historia. Y esto, por ejemplo, cuando se hace una Christeller. La Christeller no se anota por motivos obvios, pero es que debe anotarse. Si un profesional no anota la Christeller en la historia clínica es por algo. Si no está dispuesto a anotarlo, lo primero es que no debería hacerlo. Y es la obligación de escribir en la historia clínica, registrar todo lo que va ocurriendo, es fundamental. Primero, para prestar una atención, porque un parto puede ser un proceso muy largo y obviamente para evitar errores y que haya una buena coordinación, un profesional tiene que escribir lo que haya hecho y lo que haya ocurrido para que esta información llegue al siguiente o al conjunto del equipo. Y también, como digo, para conocimiento e información del propio paciente y para, en caso de que no esté conforme con la atención, poder saber qué ha ocurrido. Debo decir que, en general, cuando no se cumplimenta correctamente una historia clínica, a quien perjudica no es al paciente. En los juicios, a quien va a perjudicar esas omisiones es al propio profesional, porque como tiene sentado la jurisprudencia, esto ya es un signo de mala calidad. El no anotar lo que ha ocurrido demuestra una pésima calidad de la atención y esto ya, bueno, pues nos va situando, ¿no?, en el ámbito de la responsabilidad. Hay otra serie de derechos, como por ejemplo la obligación que tiene el profesional de identificarse ante el usuario por su nombre y funciones, su cualificación profesional concreta, sus funciones en el proceso asistencial y su nombre. Bien, me preguntan muchas veces que quién es el responsable, por ejemplo, de una atención obstétrica en la que haya resultado lesiones para la madre o para el bebé o para ambos, el ginecólogo, la matrona. En un parto que sea, por ejemplo, patológico, que se haya patologizado, es cierto que la dirección de la atención pasa al obstetra, pero la comadrona sigue siendo autónoma en muchas facetas. Por ejemplo, vigilar el monitor, ella sigue debiendo vigilarlo, administrar medicación, es decir, incluso en estas situaciones ambos tienen responsabilidades y funciones propias. No digamos cuando el parto es perfectamente normal, la comadrona es el profesional responsable del control de ese embarazo. Poder y responsabilidad van de la mano, son dos caras de la misma moneda. Es decir, si las matronas están reclamando autonomía y nosotras, las activistas, apoyamos en esto, por supuesto, también tienen que comprender que esto implica una serie de responsabilidades. Es decir, ninguno de los dos colectivos profesionales se puede escudar en una supuesta falta de autonomía en competencia, ¿no?, porque van a responder de un resultado adverso, cada uno dentro de su ámbito competencial. Por supuesto, los anestesistas serán responsables de los resultados de la anestesia y enfermeras y el resto del personal de cumplimiento de las obligaciones derivadas de sus funciones. Bien, ¿cuáles serían los requisitos para reclamar? Ya para acabar con la presentación general. En primer lugar, que haya un daño. El daño puede ser físico, como lesiones o muerte, pero también puede ser moral. Por ejemplo, si me han privado de mi derecho a decidir. Puede haber también un daño psicológico. Si sufro estrés postraumático después del parto, o si sufro ansiedad o cualquier otra circunstancia que afecte a mi salud mental. Ese daño tiene que ser real, efectivo y evaluable económicamente. Tiene que haber, sobre todo, es muy importante, una relación causa-efecto entre el resultado dañoso y la actuación, porque a lo mejor hay resultados que se deben a una patología previa de la persona, no a la actuación médica, y esto habría que dilucidarlo. Y además, como un requisito último y fundamental, es que esa persona, la víctima, no tenga obligación de soportar ese riesgo. Por ejemplo, hay riesgos que son asumibles y lógicos y normales en determinadas intervenciones, las cesáreas, los forces. Si esos forces o esas cesáreas estaban indicados
y si el profesional ha sido absolutamente diligente y aún así se produce un resultado adverso, pues no se puede reclamar, porque ese daño no es, digamos, imputable a una actuación médica negligente. Por lo tanto, esos resultados adversos, el paciente tiene obligación de soportarlos, porque forman parte de la buena práctica, de la praxis, es decir, aun adoptando todos los medios necesarios, pueden ocurrir. Hay un último requisito, este es de carácter procedimental, que se refiere al plazo. Es decir, las acciones de reclamación hay que ejercerlas en el plazo fijado en cada caso por la norma. Y yo, si quieres cambiar la presentación, voy a hablar de las distintas vías de reclamación, gracias Laura, según estemos en la medicina pública o en la privada. Y voy a empezar por la medicina pública. Bueno, el primer paso siempre sería obtener nuestra historia clínica. Para ello hay que pedirla o bien en el propio lugar donde ha tenido, en el propio centro donde ha tenido lugar la atención, sea el hospital, una clínica, a través del servicio de atención al paciente, o si queremos, hay veces que las personas están muy traumatizadas y no quieren volver a ese lugar, me pasa muchas veces, que las mujeres me dicen, pídemelo tú, o cómo lo puedo pedir, pero no quiero volver a ese hospital. Entonces se puede pedir por vía administrativa. La vía administrativa no es más que hacerle llegar a la administración cualquier documento a través de estos registros, que a veces se llaman registros únicos, tienen diversas denominaciones, suele haberlos en los ayuntamientos, en las diputaciones, en determinados centros de la administración, y consiste en que ellos van a mandar nuestra documentación sellándonos una copia. A través ahora pues, se escanea y se manda electrónicamente, y así quedará constancia fehaciente de la presentación y de la fecha. Lo mismo lo podemos hacer también en las oficinas de correos. Nos vamos con 2 ejemplares, uno lo sellan, lo guardan en el sobre y lo mandan, y el otro nos lo dan a nosotros sellado, con lo cual ya tenemos constancia de que hemos solicitado la historia clínica y en qué momento se ha hecho. Esto es muy, muy importante. Yo le he dado a Laura unos modelos que tenéis ahí, en los que se enumera cuál es el contenido que debe tener la historia. El contenido es todo, todo. Todas las pruebas, comentarios de enfermería, notas, resultados, porque el dueño realmente de la historia es el paciente o la usuaria en este caso, no es el hospital. Es muy común que os devuelvan documentación incompleta, incluso a veces documentación, me ha pasado, de otros pacientes. En este caso, pues habría que insistir. Simplemente decir, bueno, en tal fecha he recibido esta documentación que es incompleta, porque como tenéis en el formulario, la ley tal especifica en el artículo tal el contenido mínimo de la historia clínica. Ahí lo tenéis referenciado para el caso de la atención al parto con especial referencia, entonces volveríamos a insistir. Es normal que haya una demora porque hay historias clínicas que son muy, muy grandes y bueno, pues un trabajo de fotocopiado, de escaneado, en fin, lleva tiempo y a veces los hospitales también están saturados. No os preocupéis, si en un plazo pues, razonable, digamos 2 semanas, no os han dado la historia, podéis llamar o volver a reiterar la solicitud. Si ya vemos que es que hay una negativa a entregarnos la historia, hay otras vías para conseguirlo. Una sería reclamar a la agencia española o agencias de las comunidades autónomas de protección de datos, que son bastante amables y eficaces. Entonces, estas agencias reciben vuestra queja y se dirigen al hospital o a la clínica y les recuerdan sus obligaciones de poner a disposición del dueño, o sea, del usuario, que es el dueño de los datos, esos datos, esa historia clínica. Y suele funcionar muy bien. Sí que hay una cosa que tengo que decir que es muy importante. Si no os dan la historia clínica y tenéis una reclamación muy grave por daños graves y os planteáis la posibilidad de demandar, no esperéis a que os den la historia clínica, porque entonces se os pasaría el plazo. Y el que no os hayan dado la historia clínica no es excusa para no haber demandado, se puede hacer. Entonces, si alguien está en plazo, en general yo utilizo el plazo de 1 año sobre el que luego hablaré. Si estáis en plazo, sí os podéis tomar tranquilamente un tiempo para reclamarla, revisarla, ver que nos falta algo. Pero si alguien tiene una reclamación muy seria, no debe esperarse. Hay métodos expeditivos para conseguir la historia clínica y en cualquier caso se puede presentar la reclamación sin ella. Bien, imaginemos que ya tenemos la historia clínica. Es muy importante también escribir el relato de lo que nos ha ocurrido. Contrastarlo también con otras personas que han podido estar presentes, porque a veces en el caso del parto nuestras memorias, sentimientos, visiones están a veces algo alterados. Entonces, bueno, recopilar toda la información que tengamos y escribirlo de una manera sencilla, natural, directa,
como si se lo contásemos a una amiga. No, hay mucha gente que se siente muy cohibida de empezar a escribir lo que le ha ocurrido por cuestiones emocionales o porque tenga poca práctica de escribir estas situaciones. Entonces, lo mejor es eso, imaginar que escribe una carta y además sale muy bien. Es decir, yo todos los testimonios que recibo relatan muy bien lo ocurrido, me son muy útiles a todos los niveles. Para hacer reclamaciones ordinarias, para apoyar el trabajo de asociaciones de mujeres, también legalmente para demandar, suelen estar muy bien escritos. Entonces, no os preocupéis, escribid de forma sencilla lo que os ha ocurrido. ¿Qué más requisitos? Bien, tenéis que guardar el registro de todo lo que os vaya, todas las citas médicas que tengáis, muy importante. Hay que reclamar, pero también hay que curarse. Entonces, a mí, por ejemplo, me conmueve mucho las mujeres que quedan con incontinencia, que van visita tras visita en el puerperio y les dicen que todo está bien, que todo es normal y pierden un tiempo precioso en intentar una rehabilitación, con lo cual mi primer consejo es que insistan en buscar soluciones a sus problemas de salud, que no se conformen con un esto es normal, esto que te pasa ya te pondrás bien, ya mejorarás. Entonces, que utilicen todos los recursos públicos y si la pública no responde, pues privados, tanto de salud mental como de rehabilitación para curarse y que vayan guardando las citas médicas, las recetas, todos los gastos de farmacia, justificantes de todos los gastos en los que incurran o, por ejemplo, si desgraciadamente ha habido lesiones de los niños, como muchos casos que llevo de parálisis cerebral, y guardando todos los gastos de rehabilitación de los niños, de clases de natación, en fin, cualquier gasto que les genere el resultado dañoso que han sufrido. Sobre todo eso, curarse y luego ir guardando todo esto. También hay que pedir la historia clínica no solo del hospital y dentro del hospital, la nuestra y la neonatal, la de nuestro hijo, para lo cual hay que acompañar el libro de familia a la solicitud para acreditar que este hijo es nuestro. Esto puede parecer un poco raro porque bien sabe el hospital que el hijo es nuestro, pero nada, ellos te piden también que lo acredites, con lo cual se les acredita con el libro de familia. Bien, volviendo al tema de la historia clínica. No solamente tendremos que obtener la del hospital o clínica donde hayamos dado a luz, sino también la del centro de salud, que se obtiene por el mismo procedimiento que os he dicho antes, y la de todos aquellos profesionales públicos o privados que nos hayan tratado en la rehabilitación. Están obligados todos ellos, fisioterapeutas también, a darnos la historia clínica o profesionales de la psicología, de la psiquiatría que nos ayuden. Bien, y ya estando con nuestra historia clínica, con un relato de lo que ha ocurrido, lo que necesitamos para saber si realmente podemos demandar, si nuestro caso es viable, es que un experto, ginecólogo, neonatólogo, depende de la especialidad médica en la que nos haya ocurrido el daño, tiene que valorar la praxis. Yo tengo mucha experiencia porque llevo 17 años dedicándome a esto, pero aún así, vamos, prácticamente me llama una persona y ya puedo intuir con bastante certeza si el caso es viable o no, pero nunca me aventuro, desde luego, a pleitear ni animo a nadie a hacerlo si no tengo una valoración previa de un profesional. Y además es muy útil no solo esta valoración previa, no solo para pleitear, sino que hay mujeres que simplemente quieren saber la verdad, quieren saber qué les ha ocurrido y por qué. Porque en general una de las quejas más frecuentes es que no sé ni qué me ha pasado, no sé por qué ha acabado así. Entonces este profesional puede ayudar mucho a aclarar qué ha ocurrido y por qué. Y también la rehabilitación, a dar pautas que no están mediadas por la culpabilidad ni por el deseo de ocultar, porque es un profesional independiente, entonces esta persona sí que muchas veces es la primera en hacer un diagnóstico y un pronóstico certero de la lesión. Después, si este profesional considera que ha habido realmente malpraxis, la persona ya puede plantearse los siguientes pasos que voy a explicar ahora y que tenéis bien detallados en la diapositiva. Bueno, dependiendo de la entidad de los daños, a ver, para mí, como activista que soy, no solo abogada, todo daño, la lesión moral, el maltrato a las mujeres, todo esto es grave, para mí es muy grave. Pero también hay que tener presente que hay determinadas situaciones, determinados hechos y resultados que se podrían gestionar mejor, es más equilibrado gestionarlos mediante recursos extrajudiciales que vías judiciales, porque la vía judicial es muy costosa y tiene consecuencias graves, con lo cual hay que ir de lo menor a lo mayor.
Por lo tanto, dependiendo de los hechos y los resultados, podríamos plantearnos los recursos extrajudiciales, lo que yo llamo reclamaciones ordinarias. Si el caso es para vía judicial, también, porque hay que utilizar todos los recursos. Pero bueno, imaginemos que hay un daño que no es tan grave y queremos utilizar las vías ordinarias. O la persona no quiere demandar, pues estas serían la primera, la más común, la queja ante el servicio de atención al usuario. También por el comportamiento, por vulneraciones de los códigos deontológicos, yo recomiendo siempre, como os decía al principio, acudir a los comités deontológicos. Se trata de leernos los códigos deontológicos, identificar, en nuestro caso, qué no se ha cumplido. Por ejemplo, no me dieron información, me faltaron al respeto, no respetaron mi libertad de movimientos, en fin, cualquier conducta que esté recogida, que es muy amplio, cualquier conducta que esté recogida en esos códigos, la alegamos. Nos dirigimos al Comité Deontológico del Colegio de Médicos de Zamora. Imaginaos, identificamos en qué colegio está este profesional colegiado, tenéis un buscador. En la página web de la Organización Médica Colegial hay un buscador de colegiados. Identificáis si está colegiado este médico ahí, os dirigís al comité en el encabezamiento y ahí relatáis lo que os ha ocurrido y por qué consideráis que vulnera el código deontológico. Y esperéis la respuesta. Lo mismo con las enfermeras, con las matronas. En este caso os tendréis que dirigir a los comités deontológicos de los colegios de enfermería. También hay un código deontológico de la enfermería española que está disponible en Internet. También es posible dirigirse al defensor del pueblo. Si recibís respuestas estandarizadas, vacías de contenido, lo que tendréis que hacer es ir al superior, al organismo superior del que os ha enviado esta respuesta vacía. Por ejemplo, si esa respuesta de la atención al usuario no os llega o no os satisface, al siguiente eslabón en la cadena, en la pirámide administrativa. En el caso de los servicios de atención al paciente suele haber una Dirección General de Calidad o Dirección General de Atención al Paciente. Esto varía mucho dependiendo de la estructura de cada servicio de salud de las comunidades autónomas, pero se llama algo así, más o menos, ¿no? Y decir que habéis recibido esta contestación, que la consideráis insuficiente, que no demuestra que detrás de vuestra queja haya habido un trabajo real y sincero de intentar investigar lo ocurrido. Expresáis vuestra queja e insistís. Otra posibilidad que es extrajudicial, aunque yo no lo llamaría queja ordinaria, es algo más, otra posibilidad, a veces es un paso previo para la vía judicial, es la reclamación de responsabilidad patrimonial. ¿En qué consiste? Esto es un procedimiento administrativo. Para explicarlo con sencillez, digamos que la administración te dice, bueno, hombre, a mí no me demandes en los tribunales directamente, que yo soy el bueno, ¿no? Yo soy la administración pública, no soy como cualquiera, ¿no? Entonces tú escríbeme, dime qué ha pasado y verás cómo yo, con mi responsabilidad objetiva, lo voy a arreglar. Claro, este cuento que os he contado es muy bonito y en la práctica pues no funciona. Pero en fin, si queremos demandar ante los tribunales de lo contencioso administrativo, es un paso previo obligatorio, o si no queremos demandar en los tribunales de lo contencioso administrativo, sino en otras jurisdicciones, o sencillamente queremos intentar esta vía nada más, lo podemos hacer. Tenemos un plazo de 1 año. Aquí voy a empezar a hablar ya de la contabilización de los plazos, que es algo que da lugar a muchísimos errores. El plazo de 1 año no se cuenta, por ejemplo, desde el parto, se cuenta ni tampoco desde la alta médica del parto. Se cuenta desde que la persona conoció las secuelas, el daño que tenía, desde que se estabilizaron sus secuelas, o si es un daño continuado que se prolonga en el tiempo, realmente no prescribiría mientras dure esta situación, pero en fin, es como mínimo en el peor de los casos de 1 año desde que esta persona supo lo que le ocurría, que era achacable al parto y tuvo, en fin, un pronóstico, una visión, pudo demandar. Para que me entendáis todas, desde que la persona realmente pudo demandar, tuvo ante sí todos los elementos de juicio que le permitían identificar al culpable y la responsabilidad. Más o menos. Yo a todo el mundo aconsejo que se atenga al plazo de 1 año desde el parto, porque después entramos en un terreno que ya es bastante resbaladizo. En la medicina privada hay plazos más amplios, pero también depende del tipo de relación que se tenga con el médico. En fin, lo dejo ahí. Si alguien tiene cualquier duda sobre los plazos, con mucho gusto yo contesto privadamente en concreto
en cada plazo de lo que me planteen. También dependiendo de las comunidades autónomas, en Cataluña, por ejemplo, son más generosos en algunos plazos. Depende de muchos factores. Bien, en el plazo de un año deberíamos interponer esta reclamación de responsabilidad patrimonial, que aunque en teoría no necesita abogado, en la práctica sí lo necesita, porque es un procedimiento muy complejo, con unos requisitos que si lo intenta hacer alguien, ni siquiera que sea licenciado en Derecho, si no lo hace un especialista, está casi siempre abocado al fracaso, porque es muy complejo, cada día te exigen más requisitos. Ahora ya pues hay que cuantificar el daño, ¿no? O sea, hay que dar una cifra que es complicado, ¿no? En valorar el daño en una negligencia médica es complicado. Entonces yo no aconsejo que nadie lo haga. La realidad es que necesitas un abogado que lo lleve a cabo. Y pasado el plazo que tiene la administración para resolver, el ciudadano se puede plantear varias opciones. Una, ir a la vía contencioso administrativo, a los tribunales de lo contencioso, o bien ir a los tribunales de lo civil contra la aseguradora de la administración. Aquellas administraciones que tienen aseguradora, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Cantabria, no tienen aseguradora. Otras, tampoco Extremadura, solo tiene para temas penales. La Comunidad Autónoma de Valencia. En fin, hay cada vez más comunidades autónomas que no tienen aseguradora, lo cual es muy grave y es un grave perjuicio para el ciudadano, porque tienen menos posibilidades reales de ser indemnizado. También podemos ir directamente contra la aseguradora a través de un proceso civil. Y en el ámbito penal, que yo desde luego desaconsejo, yo la vía penal solo la he utilizado en algunos casos muy concretos y por razones estratégicas muy concretas. Por supuesto, si ha habido lesiones graves o muerte, la vía penal está abierta. Ya digo que no lo recomiendo, es totalmente ineficaz para la reparación del daño. Y yo creo que es de los profesionales que acuden a esta vía, ya digo, salvo que tengas algún motivo concreto, obtener una autopsia, determinadas cuestiones muy concretas, yo la desaconsejo. Si quieres pasar a la siguiente diapositiva, Laura. A ver si me deja. No sé, parece que se ha quedado colgado. Un segundo. Ahí va. Ahí está. Bueno, estamos en la medicina privada. La medicina privada normalmente hay personas que contratan a un médico y le pagan directamente. Es una relación contractual directa con un plazo de 5 años para reclamar, muy amplio. Pero en general lo que ocurre es que tenemos una aseguradora y en virtud de ese contrato de seguro vamos a un médico de un cuadro médico. Aquí hay varias responsabilidades. Pueden ser de la clínica. Es raro, pero por ejemplo, a veces la vigilancia del puerperio se encomienda al personal de la clínica. Y a mí me ha pasado en casos que en vez de tener comadronas han dejado enfermeras o auxiliares incluso vigilando una puérpera que ha tenido una hemorragia muy grave y ha acabado pues perdiendo el útero y casi con riesgo vital grave, ¿no? Porque no había comadronas en la clínica para vigilancia del puerperio. Este sería un caso de responsabilidad de la clínica. También pues en cuestiones de infecciones nosocomiales, situaciones que dependen claramente del lugar, ¿no? de los servicios propios de esta clínica. Pero en general la responsabilidad suele ser del médico directamente o de la matrona que trabaja en la aseguradora privada y de sus respectivos seguros. Y también yo creo que en muchos casos, iba a decir nombres de aseguradoras, las aseguradoras en general quieren eludir su responsabilidad respecto al servicio que se presta, porque lo que dicen es que ellas han cumplido facilitando este cuadro médico, estos servicios, y no se hacen responsables del resultado. Bueno, esto es muy discutido. Yo creo que sí que muchas veces estas aseguradoras pueden tener su propia responsabilidad, pero bueno, ya os digo, es un tema un poco complejo como para hablarlo en una charla así general y dirigida básicamente a usuarios. ¿Qué hacer? Bueno, pues los mismos pasos que he dicho antes, obtener la historia clínica, presentar quejas. Aquí las quejas son al servicio de atención al paciente y también a los servicios de atención al asegurado de las aseguradoras. Y hay un organismo de control, que es la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que tienen la obligación de supervisar la calidad de los servicios que se prestan los asegurados. Igualmente existe la posibilidad de queja ante los comités deontológicos, porque tanto los médicos que trabajan en el sector público como en el privado
tienen este compromiso deontológico. Y en cuanto a las vías judiciales, bueno, aquí no existe obviamente la reclamación de responsabilidad patrimonial, porque esto es contra la administración pública únicamente. Existe la demanda de responsabilidad civil y la acción penal. Hombre, ¿yo qué recomiendo? Pues cancelar la póliza si no nos ha satisfecho el servicio y hacerle saber a la aseguradora, porque para ir cambiando las cosas. Si quieres cambiar Vale. la presentación, Laura. Bueno, por último, os cuento muy resumidamente en qué consiste esta resolución maravillosa de Naciones Unidas del Comité para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, que ha condenado al Estado español a indemnizar a la víctima de violencia obstétrica, pues una mujer con un caso absolutamente representativo de lo que todas conocemos, ¿no? Medicalización absoluta, patologización del parto, le hicieron una episiotomía sin su consentimiento y sin información, extrajeron a su hija con ventosa, le hicieron 10 tactos vaginales sin permiso, le provocaron una infección, su hija acabó en una unidad neonatal. La típica cascada de intervenciones que condujeron a una mujer con una cicatriz fibrótica muy dolorosa que le impidió tener relaciones sexuales durante 2 años, que le provocó vaginismo, con un trauma, estrés postraumático gravísimo, con unas dificultades grandes para vincularse con su hija. Y esta mujer, a la que llamaré Sara, bueno, pues siguió todos estos pasos que os he dicho antes, pero todas sus reclamaciones fueron desoídas y finalmente tuvimos que ir a Naciones Unidas, donde se ha sentado esta resolución ejemplar y que nos beneficia a todas. ¿Por qué? Porque ya todas las mujeres que seamos víctimas de maltrato o abusos vamos a poder reclamar respaldadas por este reconocimiento de en qué consiste la violencia obstétrica. ¿Qué es? Que es algo que va más allá de la mera imprudencia o negligencia médica, sino que hay un abuso de poder, hay una discriminación hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y va a poder ser alegada en todos los casos que en el futuro sigan adelante. También por su factor, su capacidad de ser preventiva, es como una especie de llamada de atención a todos los estados, no solo a España, que son miembros, que son firmantes de esta convención, para que, en fin, realicen estudios, investiguen sobre la violencia obstétrica y adopten medidas para que las mujeres tengan recursos realmente eficaces para, en caso de que sean víctimas, poder reclamar. Y creo que he ido muy deprisa y que he hablado de demasiadas cosas, así que quizá lo mejor sea que las personas que estéis escuchando, si queréis conversar, pues me hagáis un comentario. Vale. Pasa si quieres la siguiente. Vale. Salimos ya de la presentación, nos vamos a pantalla, ¿vale? Muy bien. Voy a poner pantalla. Bueno, pues de entrada muchísimas gracias por la exposición, muchas gracias por poner ese orden, ¿no?, a esas dudas que siempre tenemos de cómo en una situación como pues eso, una mala praxis o una violencia obstétrica, ¿no?, que yo creo que se podría incluso hacer esa diferencia entre mala praxis y violencia, ¿no?, o no. Esa es una de las preguntas que yo siempre me planteo, por un lado. Y gracias por poner orden y sobre todo por tu enorme esfuerzo, porque hace poco vi la charla que hiciste con Jesús Arricoy. Como bien dijiste, tienes más moral que el alcoyano, porque llegar hasta la ONU te ha llevado, si no me equivoco, 11 años. Sí, 11 años. Pero bueno, quien ha tenido también muchísima moral ha sido... la madre que ha... La madre, ella, sí. La verdad es que hicimos equipo. Si no haces equipo... Si no tienes un cliente detrás, una mujer que respalda el caso, que tiene confianza y que soporta el caso, los abogados no podemos trabajar igual de bien. Vale, gracias. Yo os invito a que vayáis poniendo, bueno, somos unas 16, 17, si queréis, como somos poquitas y a la que le apetezca hacer la pregunta a Francisca con cámara, pues enciende cámara y micro y le pregunta, o quien quiera hacerlo a través del chat también lo puede hacer por escrito y yo se las voy leyendo a Francisca. La mía es, bueno, de entrada es esa, ¿no? ¿Se puede decir que la violencia obstétrica es algo más que una negligencia médica? Bueno, es una negligencia porque
aparte que lo que consideramos violencia obstétrica incluye hacer a las mujeres intervenciones que no están indicadas por la evidencia científica, esto es lo que normalmente se conoce como o mal ejecutadas, como pura negligencia, hay un matiz, hay un abuso de poder. Yo creo que el matiz es las relaciones de poder. Un médico puede ser muy imprudente, lesionar el esfínter anal de una mujer y dejarla incontinente, puede hacer muchas intervenciones como cualquier persona, como yo, como profesional, me puedo equivocar. Eso no es violencia, porque yo no he querido ahí, me he equivocado, lo he hecho mal, pero yo no he querido causar ese daño o no he establecido relaciones de poder, no le he impuesto esa conducta a la otra persona. En la violencia obstétrica siempre, esa para mí es la característica, no siempre hay un abuso de poder, porque oculto lo que voy a hacer a esa persona, porque le impido tomar decisiones, porque la humillo, por un montón de motivos, pero que tienen que ver con un comportamiento y tienen que ver también con, muy importantemente, o sea, muy relevantemente, de forma muy importante, quería decir, perdón, con nuestra condición de mujer, con un estereotipo de quiénes somos y por qué estamos ahí y que cualquier persona tiene mayor capacidad para decidir que nosotras. Tiene que ver con todo eso. Vale, gracias. Ese es el matiz. Y bueno, te voy a hacer una pregunta que pone Rosa Mota aquí en el chat, que dice, ¿podemos pedir el protocolo de un hospital o dónde lo encontramos? Por supuesto, están obligados a dárnoslo, porque no es un documento secreto, es un documento público. Una manera muy eficaz de conseguirlo es, primero, pedirlo, si no nos lo dan en el hospital, a la consejería y utilizando la ley de transparencia. Escribir una carta diciendo, al amparo de la ley de transparencia solicito tal documento y lo dan siempre. Funciona muy bien. Vale, gracias. Y yo quería hacerte una pregunta. Ahora en la situación en la que estamos, porque en realidad supongo que las dudas que más puede tener la gente, ¿no? Es también ahora mismo en esta situación tan caótica en la que vivimos, Francisca, ¿podemos hablar de que esos protocolos que se están haciendo en los que se prohíbe a las mujeres estar acompañadas en el parto, a sabiendas de, porque se sabe a sabiendas de que eso es una de las figuras y de las recomendaciones más importantes para tener una experiencia satisfactoria de parto, se está haciendo eso, ¿se consideraría violencia obstétrica? ¿Podemos decir que los hospitales que están llevando a cabo ese protocolo de no acompañamiento en mujeres COVID es violencia obstétrica? Yo creo la violencia es algo que está entroncado con el derecho penal y aquí es muy difícil que sean responsables las organizaciones. Las organizaciones son negligentes, pero digamos que esa voluntad de causar ese mal, que para mí es grave, está muy vinculada a la persona. Yo reservaría, alguien con mejor criterio que yo puede razonar de otra manera, pero yo reservaría la violencia obstétrica para situaciones en las que una persona, un profesional de la salud, con toda voluntad o sabiendo que puede causar ese daño, impone ese poder. Me parece más difícil desde las organizaciones. Yo ahí hablaría de incompetencia, hablaría de muchas cosas. Las consecuencias dañosas pueden ser terribles, pero no estoy segura de que eso sea englobable dentro de violencia obstétrica, que para mí, o puede estar englobado, digamos, dentro de una violencia estructural. ¿Me entiendes? Violencia estructural, sí, que existe, ¿no? Hay una violencia estructural hacia las mujeres. Desde ese punto de vista, sí, pero digamos que eso nos... pensar en la violencia obstétrica ejercida de forma individual por determinados profesionales lo veo como distinto de la estructural. Y desde el punto de vista procedimental, de demandar, yo creo que la víctima se tiene que sentir intimidada, humillada o vulnerada sus derechos de forma muy directa, muy inmediata, muy inmediata. Entonces, cuando afecta a una generalidad de mujeres, digamos que se difuminan un poco los contornos. Vale. Entonces, en estas situaciones que estamos viviendo ahora, yo lo digo porque nadie está preguntando, pero yo como soy una preguntona y tengo a Francisca delante, me voy a aprovechar de ella todo el tiempo que ella me deje. En esta situación en la que estamos, y ya que, ¿de qué manera porque bueno, hemos hablado con Marta Busquet también sobre este tema y con Beatriz, la presidenta del Parto es Nuestro, sobre de qué manera podemos cargarnos de razones como usuarias para rechazar y hasta que ese no acompañamiento, porque para una mujer como yo, madre de 3 hijos, o sea, es como
impensable decir, sé que voy a parir sola, o sea, sé que mi marido me va a dejar en la puerta y hasta dentro de 3 días no lo voy a volver a ver y sé que voy a estar rodeada de personas que van a estar enfundadas en trajes de plástico que no me van a dar, que no te les van a permitir dar esa cercanía, ¿no? A lo mejor que necesitas en un parto. ¿Cómo puede cargarse una mujer de razones para rechazar y llevar a efecto, que ese es el tema, ¿no? O sea, yo puedo cargarme de razones, pero ¿cómo puedo cargarme de razones y llevar a efecto ese rechazo a ese protocolo que me prohíbe del acompañamiento? Bueno, las razones tú las tenéis muy trabajadas en la organización y todas las tenemos ya a estas alturas muy, muy trabajadas. Es decir, si determinada actuación va en contra de la evidencia científica, como ha dejado muy claro la OMS, incluso el propio Ministerio de Sanidad, que es decir, no hay motivo para hacerla. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues negarse. Hay que hacer el trabajo que estáis haciendo vosotras como organización social de exigir a las consejerías de sanidad que retiren esas normas, exigirlo a los hospitales y las mujeres individualmente poco pueden hacer, negarse. No negarse a que el acompañante se marche y eso es lo que, parir en casa, por supuesto, quienes puedan, es como siempre fue una buena solución, pero ahora más que nunca. Y desde luego, pues negarse a que el acompañante, esto lo hemos hecho, esto de negarse a que el acompañante se vaya del lugar donde esté, lo hemos hecho muchas veces cuando nos impedían estar con nuestros hijos, para nuestros niños pequeños. Entonces ha habido mujeres que se han quedado en la puerta de una unidad neonatal, sentadas sin moverse, parejas que no han movido un ápice de su cuerpo cuando les han mandado salir. A partir de ahí, ¿qué va a suceder? La fuerza y el poder físico, digamos, material, lo tienen los que están allí, por lo menos hacerle, que menos que hacer de todo el frente que se pueda. Sí, sí, hacer frente, ¿no? Pero claro, en una situación en la que una mujer, sobre todo yo pienso de las que van a ser madres por primera vez, porque yo con el segundo o con el tercero tenía muy claro lo que no iba a permitir, ¿no? Pero supongo que una madre que va a tener su primer parto y que en esa sociedad en la que tenemos interiorizado que el parto es una cosa asquerosa, horrible, de la que hay que pasar rápido y borrarlo enseguida, pues ¿cómo podemos, no sé, ahora ya como activista, más que como abogada, como activista, cómo podemos ayudar a esas madres en esa situación? Porque yo creo que en realidad todo salió de ahí, ¿no? De, ostras, estas mujeres están solas, no han tenido esa experiencia nunca, en la sociedad tenemos ese ideario de parto, cosa horrible, horrorosa, mortal, de necesidad, que tiene que venir alguien a salvarnos, y las dejamos ahí, son solas y solas, requete solas, ¿no? Eso, no sé, una reflexión que siempre plantea a todas las que han pasado por aquí, ¿no? Que es un poco lo que tenemos que luchar, ¿no? Ya te digo, yo creo que las soluciones van más antes, o bueno, después si te ha ocurrido algo, reclamar, pero creo que van más antes y pues esas mujeres tienen que trabajarlo antes, tienen que dirigirse al hospital, pedirlo insistentemente a las consejerías, insistentemente a la prensa. Es un trabajo, ya te digo, anterior. Una vez que ya estás de parto, tienes que decidir, ¿quiero someterme a esta norma o no quiero someterme a esta norma? Si no quieres someterte a esa norma, pues lo más fácil es que no vayas a ese hospital, o por lo menos las soluciones que están adoptando las mujeres es retrasar todo lo posible, ir con una dilatación lo más avanzada posible, no ponerse la epidural, por ejemplo, porque el parto va a ir más rápido, en fin, todo este tipo de recursos, pero no es fácil, no hay soluciones mágicas. Es una situación muy difícil. Cada una tiene que abordarla según sus circunstancias y sus posibilidades y lo que esté dispuesta a soportar y resistir. Sobre el tema de la También hay gente que está yendo a la privada, también te lo digo. Hay personas que están yéndose a la privada. Porque permiten el acompañamiento. Pues porque, claro, porque en general, cuando tú eres cliente y pagas, mira por dónde tus derechos son más respetados que cuando eres ciudadana. Entonces esta es otra solución que está adoptando algunas personas. Irse a lo privado. Lo pactan, claro, lo pactan anteriormente con sus médicos, pagan lo que hay que pagar y lo hacen. Es otro recurso. Comprar los derechos. Eso es. Uf, qué feo suena eso, ¿no? ¿Verdad? Es que es muy feo, sí. Pero, es como susto o muerte, ejemplo, ¿no? Yo siempre lo recomiendo, por ejemplo, cuando a una mujer le propone una inducción del parto,
siempre se lo digo, mira, vete a la privada, en la privada no te van a inducir por la fuerza, te van a engañar de muchas maneras. Hay muchas mal praxis en la privada, pero no te van a imponer. Si tú tienes claras tus ideas, no te van a imponer, no van a llamar al juez. Entonces, cámbiate y vales más como cliente que como persona. Tu dinero vale más que tus derechos humanos. Eso es triste, pero es así. Entonces, si quieres protegerte, que es lo principal, luego ya se depurarán responsabilidades. Pero si quieres protegerte, pues vete a la privada. Que yo soy una gran defensora de la pública, pero en la pública últimamente veo cada cosa, cada autoritarismo que me espelunda. Entonces, ante estas situaciones yo no me la jugaba. Buscaba todas las soluciones posibles, menos, desde luego, dejarme inducir porque alguien quiera que me mande la policía a casa. Vamos, de ninguna manera. No se merecen que sigamos yendo a esos sitios donde hacen estas cosas. No se lo merecen algunos hospitales, es para salir corriendo. No se merecen que las mujeres les confiemos algo tan valioso como nuestros partos y nuestra salud y nuestros hijos. Hay una pregunta de Nelida que dice: tengo una duda sobre mi situación actual. Estoy de baja médica hasta el jueves y en principio la prestación de la mutua por riesgo en el puesto de embarazo empieza el viernes siguiente. ¿Puedo estar de baja por enfermedad común hasta el día antes de que empiece la prestación? Mira, en mi despacho tengo una abogada laboralista que se llama Elena del Hoyo, que está absolutamente especializada en cuestiones laborales, pero yo no soy especialista en derecho laboral. Entonces no le puedo responder a esta pregunta. Es muy especialidad desde el ámbito del derecho laboral. Alguna vez he dado una charla sobre protección del embarazo en el ámbito laboral, pero desde el punto de vista pues, de la seguridad, ¿no? De contaminantes ambientales y estas cosas. Pero realmente no soy experta en derecho laboral, aunque si entra en mi web tiene los datos de Elena del Hoyo en la sección de laboral y ella es quien atiende estos casos, estas consultas. Vale, gracias. Pues bueno, sí. Bueno, gracias igualmente. Bueno, también tenéis el recurso que a través de la web seguro que es fácil encontrarla. Chema pregunta: si eres asintomática pero das positivo y se quieren llevar al bebé, cosa que contradice a la OMS y al Ministerio, ¿te puedes negar? Claro, te debes de negar, efectivamente. Yo cogería al bebé y no lo soltaría. No lo soltaría. A veces somos muy sumisas, soltamos al bebé, de verdad. Es increíble, pero bueno, yo lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo porque tú estás con las hormonas tal, pero probad a quedaros con el bebé y como hacíamos con los niños. Con los niños las mujeres probaban hacíamos un ejercicio que era quedarse con el culo pegado en la silla y no moverse. Entonces, como respiraron de quedar, como no hacen ningún gesto de... Entonces, no darlo de momento, si me arrancan al bebé de los brazos, y hay poca gente que se atreva a arrancar al bebé de los brazos de una mujer recién parida. A mí me da pesar estar diciendo esto, porque me hace de una violencia que alguien arranque al bebé de los brazos, pero creo que por lo menos lo menos que podemos hacer es abrazar a nuestros bebés y no entregarlos, porque es ilegal, es inmoral, va contra la salud de nuestros hijos, entonces eso es lo que... Yo recuerdo, si me dejas hacer un apunte, yo recuerdo cuando nació mi primer hijo, que bueno, supongo que como todas estamos más centradas en el momento solo parto y lo que viene después ya veremos qué pasa, y estaba en unas cosas súper superficiales, ahora que lo veo con perspectiva, ¿no? Recuerdo que fue un parto súper intervenido con una episiotomía de caballo y se llevaron a mi hijo y yo lo primero que dije... Nos lo llevamos y yo me quedo cosiendo. Y le dije a mi pareja, le dije, no, o sea, me salió del alma, no te separes del niño. Es como... Eso es. Como eso yo no es. puedo salir de aquí, pero que no se lo es como no, solo. Es como no te bajes las bragas. O sea, si no quieres que te violen, no te bajes las bragas, pues... y déjales ya que discutan, que se vayan a hablar con uno. Pues voy a llamar al supervisor. Pero en todo momento con nuestro hijo pegado a nosotras. Vale, hay un iPhone por aquí. Una vez que nos lo han quitado, una vez que se lo han llevado, ya estamos perdidas. Ya. Entonces, primero que no se lo lleven. Como profesional, dice, matrona, ¿qué hago ante esta situación con la que no estoy de acuerdo? Y a nivel legal, ¿cómo es la relación con los residentes de ginecología? Muchas situaciones violentas son a partir de esas relaciones. Un profesional es que tiene la obligación ética y legal de oponerse a cualquier malpraxis. Yo recomiendo la lectura, el Código Deontológico de la Enfermería Española, que es el que seguís las matronas, lo dice claramente. O sea, defender las competencias profesionales es una obligación deontológica. Yo como profesional me niego, y lo hacen muchos, muchos profesionales, y no les pasa nada, se niegan
a hacer cualquier tipo de actuación que sea contraria a lo que ellos consideran buena praxis. Y no les pasa nada. Y a nivel legal, si les pasa, no les pasa nada, pero si les pasa, lo asumen porque es una obligación ética, legal y moral. Entonces, más allá de que es desagradable, que les va a provocar situaciones de enfado, hay comadronas que han sufrido mobbing, ¿eh? Pero eso se puede trabajar. Y yo he acompañado a muchas matronas en estos procesos. Yo y muchas matronas me negaría a hacer nada que vaya contra mi conciencia y contra mi saber hacer. Si le molesta a un presidente, pues tendrá que ir aprendiendo. Y las matronas tienen que trabajar mucho su autonomía y creérselo, porque es una profesión valiosísima. Si no lo he puesto a disposición ya, lo haré en breve en mi web. Escribí un estudio legal y jurisprudencial sobre la profesión de matrona, contestando a todas estas preguntas, ¿no? De puedo negarme tal, qué ocurre, debo obedecer o no una orden médica, etcétera, etcétera. Todo ese complejo mundo de las relaciones entre médicos y matronas está ahí analizado con sentencias y jurisprudencia. La matrona, ¿por qué realmente va a ser condenada o va a tener responsabilidades legales? Pues por su mala praxis propia. Si no controla bien un parto, por eso. Por lo demás, por tener relaciones más simpáticas o más antipáticas con residentes o con médicos, eso le va a generar fricciones, pero no va a pasar de ahí. Lo que sí le va a generar problemas es pues, haber hecho una episiotomía mal hecha, ese tipo de cosas, que a veces son por presión del sistema en el que trabajan. Entonces, resistir a esas presiones y hacer lo que una considera que es correcto, eso en realidad la va a proteger de lo que son responsabilidades verdaderamente graves. No, cada persona tiene que decidir, ¿no?, qué es lo primero para ellas, la salud de las madres y los niños o otras cosas. Cada profesional tenemos que ponernos nuestras prioridades y también, para no desmoralizarnos, buscar satisfacción propia en lo que a nosotras, ¿qué nos da a nosotras cumplir con nuestros deberes? También para nutrirnos y para soportar pues, las fricciones. Es el trabajo que yo también, como abogada, todos los tenemos que hacer un poco en nuestros trabajos. Que a nivel legal, ¿cómo es la relación con los residentes de ginecología? O sea, legal, no entiendo muy bien qué quiere decir legal, no sé si a nivel de estamento, no sé si se refiere, si tiene que obedecer al residente de gine o no. No hay una relación jerárquica. Ajá. Entre matronas y ginecólogos no hay una relación jerárquica. La matrona es autónoma totalmente para el ejercicio de sus funciones, lo dice la ley. La ley de ordenación de las profesiones sanitarias, el estatuto básico del personal de la administración pública, el estatuto del personal laboral de los servicios de salud, es decir, no hay una relación jerárquica, hay una relación de cooperación. Además, en el ámbito jerárquico, digamos, ¿de quién dependen las matronas? De la dirección de enfermería, no dependen del médico. Y, por supuesto, son profesiones distintas, con saberes distintos y con funciones distintas, con lo cual es que no puedes establecer una relación jerárquica. O sea, no tienes que obedecer a ningún residente. A ver, ¿qué ocurre? El único matiz sobre esto es, aunque eso daría para otra charla, porque es un tema muy complejo. En el parto normal, quien manda y dirige el parto es la matrona. Quien decide si está o no está el residente o el médico es la matrona, porque es la persona que controla todo el proceso. Si el parto se desvía de la normalidad, ahí la matrona tiene que ceder la dirección al ginecólogo. Ahí. Entonces, ¿de qué me está hablando? Si esta matrona me está hablando de un parto normal, la responsable es ella. Si me está hablando de un parto que se ha patologizado, ahí podríamos decir que el médico es el que dicta las órdenes médicas. Hombre, administración de medicación, ella también va a seguir vigilando el monitor, me explico, pero no hay una relación directa jerárquica, ni residente, ni médico, ni adjunto, ni nada de nada, ni jefe de servicio sobre la matrona. Gracias. Inma y Javi preguntan, nosotros vamos a ser padres por primera vez, aunque todavía queda mucho porque es para septiembre. No sabemos cómo va a seguir esto y a mí, soy el marido, me da miedo exigir el pasar al hospital y que después nos traten peor si pasamos los dos o peor aún, que solo pase ella y la traten mal. Sabemos que después podríamos reclamar, pero ¿cómo podríamos evitar todo esto? No lo puedes evitar, tienes que tomar tus decisiones. Yo creo que peor maltrato que dejar a tu mujer sola no hay. Es decir, ya eso, si tú no lo intentas pasar, ya te estás quedando con el peor maltrato que hay para ella y para ti, sobre todo para ella y para tu bebé. Entonces tú decides con qué te quedas. Mira, ser sumisos te puedo decir que no te garantiza conseguir nada. A lo mejor intentar insistir, no tienes éxito, pero la sumisión te aseguro que te garantiza el fracaso.
Entonces tú piensas a ver si con una actitud sumisa tú estás cómodo, porque no... Sí, a veces pensamos, ¿no?, en este canje de sumisión para conseguir algo, pero es que muchas veces eres sumiso y te llevas 2 tortas en vez de una. Es decir, a mí no me parece que eso vaya a dar resultado. A ver, Y luego también piensa una cosa, para la pareja, desde luego, lo que sí que le aconsejo es Javi. sí, Lo que le aconsejo a Javi es que todo lo que haga esté en consonancia con lo que quiera la madre, porque las parejas muchas veces, si no han estado unidas en este momento, luego se rompen. Entonces, que estéis unidos, que hagáis un plan, sea el que sea, que vosotros elijáis, pero que estéis unidos y que tú apoyes 100% a tu pareja, que vamos, estando aquí ya sé que lo vas a hacer. Eso es lo único importante. Los demás, cada uno que tenga su responsabilidad, ¿no? Los profesionales de la salud, los centros, pues que asuman sus responsabilidades después, pero vosotros tenéis que estar muy unidos y compenetrados porque, bueno, yo ahora veo que las parejas más jóvenes es maravilloso porque eso ocurre, ¿no? Cuando yo tuve a mi hija, pues, llevaba muchas parejas que se acaban rompiendo, ¿no? Porque muchos profesionales de la salud buscaban la complicidad de ellos para someter a las mujeres, ¿no?, su voluntad terrible. Y a veces lo conseguían, entonces se rompían muchas parejas. Ahora yo veo que la gente más joven hemos mejorado muchísimo en eso y muchas veces son los futuros padres los que con más fuerza y energía defienden las decisiones de sus parejas y eso es muy bonito, muy valioso. yo creo que en este momento, Francisca, todavía más, si cabe, es un momento para que vayamos sobre todo en consonancia con nuestras parejas, porque ante esta situación que describe él, es como cada uno tiene su papel y cada uno tiene que saber qué es lo que va a hacer en esa situación y que la madre se centre en su parto y que el padre sea el que toree y capee toda la situación, ¿no? Para que ella no se salga de su planeta parto, ¿no? Como dice Ivone. Además, mira, los profesionales lo perciben perfectamente esto, ¿eh? Entonces, si hay 2 personas unidas y compenetradas, van a tener muy difícil separarlos, muy difícil. Entonces, ponérselo difícil como mínimo. Sí. Bir pregunta, Fran, en el momento en el que por cualquier cuestión, por ejemplo, la que planteaba Shema, de que te quiten al bebé, ¿cómo reaccionar si te sacan la carta de llamar al juez? Si te sacan la carta de llamar al juez. A ver, si te han quitado tu bebé, ya lo han hecho sin llamar al juez, es decir, ya han ejecutado el peor de los males. ¿Cómo reaccionar? A ver, pues puedes escribir atención al paciente, bajarte y decir lo que te ha ocurrido, puedes ir tú al juez. Yo iría al juez. Si me No, yo entiendo que ella, perdona que te interrumpa, entiendo que ella dice que si te plantean lo de quitarte el bebé y tú insistes en que no y luego te dicen sí, pues te saco el bebé. Bueno, a mí me tendría que quitar a mi hijo con un juez. Eso no es tan problemático porque normalmente es un póker, es una amenaza que no pueden cumplir de ir al juez. Porque al juez deberían de explicarle, ¿no?, darle una serie de explicaciones. Hombre, algunos jueces, ya lo hemos visto, han actuado de una forma totalmente arbitraria y disparatada, pero en general un médico tendría que explicar a una matrona al juez por qué motivo esa mujer o ese padre tienen que renunciar, se les tienen que ser privados de la custodia de sus bebés. Y esto me imagino que lo tienen bastante difícil. De todas maneras, si ocurren estas situaciones, creo que lo mejor es poner una queja en el servicio de atención al paciente, quedarnos con copia de la queja para poder explicar, en caso de que esto se materialice, esta amenaza, bueno, pues personarnos ante el juez y dar las explicaciones oportunas. Una pregunta sobre la sentencia, no sé si es la palabra exacta, de Naciones Unidas. ¿Crea jurisprudencia a nivel nacional? Claro, el Tribunal Supremo ya ha declarado, como somos un país serio y hemos firmado un tratado, pues hemos firmado un convenio, es para cumplirlo. Entonces, el mecanismo de control del convenio del que España es parte voluntariamente, que es el convenio para la eliminación de todas formas de discriminación sobre la mujer y su protocolo opcional, como hemos firmado eso, España se ha comprometido a acatar las recomendaciones del comité. Entonces, de hecho, bueno, ya ha ocurrido así. Ha habido sentencias en casos muy importantes, como el de Ángeles González Carreño, que llevó a Naciones Unidas una de las abogadas con las que hemos trabajado para presentar estas quejas. Y el comité ya hizo lo mismo que en este caso de Sara, que llama de Sara, conminó al Estado español. El Estado español tiene ahora 6 meses para decir a Naciones Unidas cómo ha ejecutado la sentencia, cómo lo ha cumplido. Y es obligatorio. O sea, lo que diga ese organismo es como si lo dijese el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional o aún
más. O sea, no es algo que tú puedas elegir cumplir o no cumplir. Por supuesto, es obligatorio. Y además es obligatorio, fijaos, es que no solamente es que indemnicen a la víctima, es que den clases. Es decir, como dice un amigo mío, que hagan campamentos de verano de violencia obstétrica para los jueces. Es decir, que jueces y operadores jurídicos y profesionales de la salud. Es que Naciones Unidas ha dicho que España tiene que organizar formación del personal sanitario y de jueces y operadores jurídicos en materia de violencia obstétrica, que tiene que articular un procedimiento de denuncia. Es que es fabuloso. Y le va a tener que responder por escrito en 6 meses. Y si no lo hace, ahí estamos nosotras, las organizaciones que luchan por la salud de las mujeres, para al Estado español directamente escribir al gobierno y decir, mire, ¿qué ha hecho usted? Queremos saber, ¿qué ha hecho usted para cumplir esta resolución del comité, ¿no? Yo creo que claro, cuanto más detalles das, ¿no? Es como más trascendental y más importante entender la importancia que tiene. Es decir, no solamente se le ha dado la razón a la mujer que ha tenido la moral de aguantar 11 años de portazos de una justicia española, ¿cómo la podremos llamar? Sin llamarla, ¿no? Sexista. ¿No? Y llegar a la ONU, y que la ONU, lo bueno que tiene, ¿no? De llegar tan arriba, es que todo el que está por debajo tiene que entender, que tiene que acatar y que tiene que cumplir, ¿no? Esas recomendaciones y llevarlas a la práctica. Y es muy importante. Bueno, día a día, en todas las demandas que se hagan, vamos a poder alegar esta sentencia. Vamos a y va a ser más sencillo, no va a ser tan largo el proceso, ¿no? Exactamente, es decir, mire, es que ya verde y en botella, o sea, ya nos lo han puesto aquí muy clarito. Es tan importante entender que es que hay mujeres a lo mejor que decían, pero es que a lo mejor tengo que llevar al Supremo o al Constitucional, es que a lo mejor te quedas en la primera instancia porque con esto es suficiente. ¿No? Bueno, por lo menos, hay gente muy, la verdad, muy resistente a la evidencia y a la justicia, pero al menos tienes garantías o la confianza legítima de que, desde luego, si alguien hace eso o un tribunal hace eso, tienes unas perspectivas ahora abiertas, maravillosas. Sobre todo, fíjate en qué posición se ha colocado al Tribunal Constitucional, que antes decía el tribunal que es que estas cosas que nos pasan a las mujeres, que nos corten la vagina sin permiso, que eso no tiene relevancia constitucional. Eso decían antes para inadmitir este tipo de casos. Pues ahora... Es un tirón de orejas. Claro, entonces ahora las perspectivas de ganar ese tipo de casos, que yo llamo casos activistas, son mucho más grandes que nunca. Nosotras, las españolas, y no solo nosotras, porque esto es una sentencia, una resolución, perdón, que es universal, es para todos los Estados miembros, que son la mayoría de los Estados civilizados del mundo, lo han firmado. Entonces, es un ejemplo, y además esta sentencia fija las guías de lo que tienen que hacer todos los países en materia de violencia obstétrica, es que ya nos lo dicen ahí, ¿no? O sea, tienen que establecer políticas para evitar la violencia obstétrica, medidas políticas, medidas judiciales, medidas de formación, de concienciación, o sea, lo define ahí y lo define para todo el mundo, no solo para el Estado español. Es un parámetro para todo el mundo. Ayer estuve en una conferencia internacional explicándolo y la verdad es que nos estaban muy felices todas, ¿no? de tener esta resolución. Y bueno, y las que vienen, porque hay otras 2 en cola de casos tremendos. Yo creo que deberían de correr la misma suerte. Oviedo, por ejemplo. Bueno, no, porque... O algunos que van más avanzados, ¿no? Es el caso de una mujer que fue sometida a una cesárea forzosa en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, porque los paritorios estaban llenos, y otras 2 mujeres vascas. Lo que pasa es que una de las quejas ya sí que ha sido expresamente admitida, que también le hicieron una episiotomía forzosa. En el caso de Oviedo, lo que ocurre es que primero hay que agotar todos los recursos en España, y eso aún está por allá, aún no se han agotado todos los recursos. Te leo a Shema, que dice en el foro: el otro día en un foro contó una mamá que solicitó el alta voluntaria de ella y del bebé, pero el pediatra se negó y amenazó a la madre con llamar al juez porque el bebé tenía sus propios derechos y él no quería valorar en 24 horas. Creo que BIR se refiere a situaciones similares. Vale, yo pediría el alta en atención al paciente. Pediría el alta yo. Entonces, lo único que hay que hacer es justificarlo, es decir, he solicitado el alta porque mi bebé se encuentra en perfecto estado de salud. Es decir, un juez va a tomar medidas si considera que hay una situación de desamparo del menor. Pero si podemos probar, acreditar que no se trata de eso, es decir, que no hay un desamparo de nuestro hijo, que nos estamos preocupando de él, por ejemplo, podemos decir,
el bebé puede ser controlado de forma ambulatoria por el pediatra en mi centro de salud. O sea, eso es importante, dejar constancia para que vea el juez que si finalmente se ejecuta esta amenaza, que no hay un desamparo, que lo que hay es una controversia, una disputa entre un médico y unos padres sobre la forma correcta de cuidar al bebé, pero no es un abandono. Entonces, realmente nuestro derecho solo prevé que intervenga la administración pública o los jueces cuando hay un abandono, una situación precaria de nuestros hijos. Y aquí no veo cómo hay una situación precaria, porque tú no estás diciendo que voy a llevar a mi hijo enfermo y no le va a atender nadie, sino mi hijo sano, que ha sido ya observado durante X horas y además puedes justificarlo, ¿no? En esta situación en la que es especialmente importante para el bebé no estar expuesto al ambiente hospitalario, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un poco justificar que pedimos el alta del bebé por unas razones muy válidas. Entonces ahí yo veo difícil, la verdad, que tengamos problemas. Dice bien que le da la sensación de que el juez les va a dar siempre la razón a los médicos, ¿no? No, ya ha habido, a ver, lo que pasa es que nosotros siempre tendemos la tendencia, o son muy mediáticos los casos que acaban mal, ¿no? Pero realmente hay muchos jueces que han dicho que tururú, o sea, le han dicho a ver, hay mucho póker, ¿no? Yo ya casi creo que ha debido circular la especie entre algunas organizaciones médicas de que tienen que hacer esto, ¿no? Como un método de lograr sus objetivos, de imponer su autoridad, ¿no? En la amenaza esta. Creo que muchos no lo van a hacer y que si lo hacen es un póker. Pero bueno, si esto sigue, pues habrá que hacer que estos médicos que creen que hay que tomar una medida tan terrible como separar a un niño de sus padres y que están dispuestos a acudir al juzgado o a los servicios sociales, que es lo que suelen hacer en los hospitales, bueno, pues que vayan al juzgado a dar explicaciones. En el momento yo creo que como sociedad empecemos a decirles, de acuerdo, pues vete ahora te voy a llamar, a citar, a declarar al juzgado para que te expliques, se acababa esta historia, ¿eh? Se acababa, porque es que ellos tienen que sentir también que nosotros somos sujetos de derecho y que nosotros también podemos utilizar instrumentos jurídicos. Entonces, citarles a... No es que usted vaya a llamar al juzgado y se vaya a ir de rositas. Mira, en el caso de Oviedo, como mínimo no les ha salido gratis. O sea, como mínimo han tenido que ir al juzgado toda la plana mayor de su hospital, todos los directamente implicados. Y así tiene que ser, y además una vez y otra vez, para que vean que un procedimiento judicial no es una broma, no es algo que puedan utilizar de forma arbitraria y que va a tener consecuencias también para ellos. Y eso es lo que yo creo que hay que hacer. ¿Que no hay otro remedio que defenderse jurídicamente? Vamos a defendernos, pero vamos a defendernos y vosotros vais a ir también al juzgado a dar explicaciones. Sobre el tema, bueno, algo que se habló mucho en redes en relación al caso de Oviedo, ¿no? Es hasta sobre el tema de la autonomía, ¿no? De la ley de autonomía del paciente, de si esa mujer está actuando bien, de si el juez podía actuar de esa manera, ¿no? Y sobre todo cuando se habla del bien del menor. O sea, para mí es importante aclarar, ¿no? Es que actuamos por el bien del niño, ¿no? No sé hasta qué punto, y sé que ha habido abogadas que han hablado de esto y me gustaría que lo aclararas bien, ¿no? Hasta qué punto prevalece el derecho de la madre sobre su propio cuerpo o ese supuesto derecho que abogan de protección del bebé no nacido todavía. Bueno, yo esto lo he explicado muchas veces. En general, quienes más quieren a los hijos son los padres, no los médicos, porque la patria potestad como sociedad se la hemos otorgado a los padres, no a los médicos, pero algo será. Entonces, lo que hay, como ha dicho la relatora de Naciones Unidas, en estos casos hay un falso conflicto. El conflicto que se quiere crear es falso entre la salud del bebé y de la madre, o los derechos del bebé y de la madre. Lo que es puramente un conflicto entre el personal sanitario y los padres en la forma de cuidar al bebé, con lo cual es falso, es ficticio esta controversia en los términos en los que venía planteado en ese caso. Y ese fue el trabajo que hicimos durante el juicio, ¿no? Demostrar que no había realmente esa tensión, sino que había una diferencia de criterio técnico entre unos y otros, nada más. Ya digo, la relatora ha dicho que hay un abuso de esta teoría de la necesidad médica de proteger a los bebés que es irreal, o sea, que es absolutamente falso. Y eso es donde hay que trabajar, ¿no? Demostrar que no hay un abandono por parte de los padres de sus obligaciones, sino todo lo contrario. Quieren cumplir con sus obligaciones, pero las quieren cumplir de una determinada manera, que la ley en principio les otorga a ellos ese poder de decisión. Y esto es lo que ha ocurrido en este caso. Luego hay que hacer también muchas consideraciones aquí, ¿no?
A mí me resulta chocante que se hable de bebé o de una persona con plenos derechos respecto a un no nacido, cuando no es una persona, un sujeto de plenos derechos. La mujer, la madre, sí es un sujeto de plenos derechos. Entonces, no hay una igualdad. Es decir, tú no puedes hacer una cesárea forzosa a una mujer, incluso si piensas, sin su consentimiento, incluso si piensas que ello podría beneficiar al feto. En cualquier caso, en el caso de Oviedo, lo que ha ocurrido es que a esta familia no se le permitió aportar ni siquiera informes periciales o opiniones de médicos que pensaban de forma completamente distinta a las del hospital para justificar que no se les habían ofrecido alternativas y que la alternativa que ellos proponían era absolutamente razonable. Porque si no, ¿a quién hacemos caso? Cuando hablamos del médico, asumimos tantas cosas, asumimos que es infalible, es decir, que sus decisiones son como las de un dios, ¿no? Que no se puede equivocar, cosa que es radicalmente falsa, como cualquier persona se puede equivocar. Que no hubiera otras alternativas, es decir, un médico en este caso se ve con toda claridad. Pensaba que lo mejor era inducir el parto a la semana 41, otro a la semana 42 y otros que no, que era muy razonable esperar. Entonces, ¿cuál de los dos médicos tiene razón? Si son infalibles los dos, es como tener dos dioses, ¿no? Un dios de los musulmanes y un dios de los cristianos. Claro, por eso había tantas guerras, porque no se entendían entre superdioses. La realidad es que no hay dioses, hay alternativas terapéuticas diferentes. Y sobre ellas, quien como sociedad atribuimos la facultad de decidir es a la persona, no a ellos, nuestros dos superdiostores. No sé si lo he explicado muy bien, jurídicamente está muy bien argumentado, en mi opinión. En el caso, sé que esto quedó bien patente, ¿no? Que era un caso de puro autoritarismo médico y que en ningún caso esta bebé, bueno, es que si pasó 30 y tantas horas ingresada sin que le hicieran la famosa inducción, es que es bastante patético y triste, sí. Bastante... Casi se mueren esas 36 horas, ¿no? Pero es que engañaron a la jueza. También la jueza no actuó, en mi opinión, correctamente, porque si ella pensaba que realmente había una situación crítica, que bueno, en esto sí que fue responsable del hospital, porque le hicieron creer a la jueza que había una situación crítica, pero ella tenía la obligación de haber escuchado a las personas directamente implicadas antes de tomar una decisión tan grave, tan drástica como una privación de libertad. Es decir, lo que no se haría con una persona ante la comisión de un delito, sin control judicial, se ha hecho con una madre al obligarla a una intervención forzosa. Es algo de verdad que, en mi opinión, vulnera radicalmente los derechos humanos. Ya no es una cuestión solo de hombres, ¿no? También es de mujeres el tener interiorizado Yo siempre pongo el ejemplo ciertos comportamientos, ¿no? Y ciertas situaciones, ¿no? Exactamente. Siempre pongo el ejemplo del trasplante de órganos. Es decir, estas son cosas que se hacen por amor y por voluntad. Nunca puedes obligar a una persona a someterse a ninguna intervención en contra de su voluntad, porque esto vulnera sus derechos humanos. Entonces, igual que no cogemos a la gente por la calle, los llevamos a la mesa de quirófano, le quitamos el riñón para trasplantarlo a una persona que lo necesita, tampoco podemos coger a las mujeres embarazadas, ingresarlas y hacerles cesáreas porque un médico considere que eso es lo mejor para nuestros hijos. Aparte que, fíjate, atenta contra nuestra dignidad, porque es que están diciendo que tú estás perjudicando a tu bebé, que es algo terrible, ¿no? Pero ¿cómo os atrevéis? ¿Cómo os atrevéis a decir esto? Vosotros que ni os habéis quedado embarazados, ni habéis gestado a este ser con amor y con cariño y con cuidados, que no os habéis sometido a toda la infinidad terrible de controles a los que nos sometéis a todas las embarazadas en España, ¿con qué derecho tú te elevas en el protector de mi hijo? Me parece de un autoritarismo y de una necedad y de un narcisismo, no sé cómo explicarlo. Me parece terrorífico. Sonia pregunta, dice, sobre el momento del parto, ¿hasta qué punto debemos acatar la planificación de un parto inducido con la excusa del COVID-19? ¿Tenemos derecho a aguantar hasta las 42 semanas si el bebé no quiere salir o pueden tomar acciones legales contra nosotras? A ver, en la ley básica reguladora de autonomía del paciente y derechos y deberes en materia de documentación e información clínica, para resumir, la ley de autonomía del paciente famosa, se limitan algunos derechos en razón de situaciones epidemiológicas. Esta limitación consiste, por ejemplo, yo no puedo hacer nada que ponga en riesgo la salud de los demás. La mía propia la puedo poner en riesgo si quiero, ¿no? Hasta el infinito y más allá. La de los demás, no. ¿Pero esto qué significa? Esto significa que yo puedo limitar, pues como ha hecho el Real Decreto, ¿no?, la libertad de movimientos de las personas, pero en ningún caso autoriza a intervenciones que supongan un daño para la persona. De ninguna manera justifican el estado del alarma semejante cosa, que es ilegal. Yo no puedo, amparándome en esto,
hacer intervenciones forzosas a una persona. Es totalmente ilegal. ¿Qué puedo hacer? Negarme. Es que no voy a prestar mi consentimiento a eso ni me lo voy a dejar hacer. Y yo siempre puedo negarme la inducción del parto. Yo no estoy obligada a inducirme el parto ni a la 41, ni a la 42, ni a la 43. Sencillamente, igual que para la episiotomía. Bueno, Naciones Unidas ahora, pero es verdad que nuestra jurisprudencia mayoritariamente ha reconocido que no se puede hacer una episiotomía a una mujer sin su consentimiento. Mayoritariamente, Tribunal Supremo y un montón de tribunales superiores de justicia. Pasa que siempre hablamos de los malotes, de los malos. No, mayoritariamente nuestra jurisprudencia tiene claro esto. Pues si no nos tenemos que someter a una episiotomía, ni a una episiotomía, ni a una inducción, ni a un nada, ni a una vía, ni a un nada. La ley nos ampara. Tenemos que ejercer nuestros derechos y que se acostumbren. Porque es que yo me dan ganas de impartir, ¿sabes? Hacemos una broma siempre en el parto es nuestro, que nos vamos a disfrazar de papisas e impartir poderes. ¿Puedo hacer esto? Claro que puedes. Porque simbólicamente aún estamos tan cohibidas que ya antes incluso de que se nos prohíba expresamente algo, ya nos ¿puedo? Claro que sí, que la ley nos ampara. Ahora hay que librar la batalla de la efectividad de la ley, hacer efectiva esa ley. Pero si me preguntáis qué dice la ley y qué dice la jurisprudencia, os lo digo, por supuesto. No tengo por qué someterme a la inducción. El caso de Oviedo, si va como tiene que ir y si va como han ido estos otros casos de Naciones Unidas, al final imperará la razón, por supuesto. Esperemos que no tengas que llegar, esperemos que no tengáis que llegar a Naciones Unidas otra vez, que podamos encontrar la lógica y la razón un poquito antes, ¿no? Por el bien Yo creo de todos. que como mínimo, a partir de ahora el Tribunal Constitucional debería empezar a aceptar estos casos, puesto que ya le han dicho, no es que tenga relevancia constitucional para usted, pequeño Tribunal Constitucional de este pequeño país del mundo. Tiene relevancia, si tiene relevancia para mí, que soy Naciones Unidas, no la va a tener para usted. Esto es lo que debería de ocurrir. Confío. Confiemos todas en que sea así. Bueno, Francisca, muchísimas gracias, porque ya llevamos 1 hora y media. Es un placer, yo por mí seguía preguntando y supongo que alguna más caería por ahí, pero... ¿Cómo ha pasado el tiempo? Es increíble. Sí, 1 hora y media. Te damos muchísimas las gracias, de verdad, por dedicarnos este tiempo, que tu tiempo es súper valioso y sobre todo es valioso porque hay que verlo en perspectiva, ¿no? En 17 años o no sé, seguro que más, y que seguramente esto empezó en ti como persona, ¿no? En tu experiencia personal y que muchas veces es lo que nos remueve y nos empuja a actuar, ¿no? Y también estamos ahí intentando actuar para evitar que algunas personas tengan que pasar por lo que tú o, bueno, otras mujeres activistas han pasado en primera persona. Queremos como protegernos entre nosotras para que esas situaciones tan desagradables no se vuelvan a repetir. Pues muchas gracias a ti, Laura, por todo lo que haces y a todos los que habéis asistido. Muchísimas gracias. Vale, este vídeo quedará grabado y seguramente lo pondremos en redes, Francisca también. Muchísimas gracias a todas por estar aquí. Un saludo y nos vemos el lunes que viene. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Un placer. Igualmente.